Let's go. Roll 'em. Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar la crisis asiática y la frase de la semana. ¡Empezamos! Durante los años de 1990 a 1995, varios países asiáticos, entre los que se encontraban Corea, Indonesia, Malasia y Tailandia, gozaban de un gran crecimiento económico, con productos internos brutos envidiables y que en promedio mostraban un crecimiento del 7%. Para 1996, la región asiática mostraba crecimiento y todo parecía estar en orden, con tasas bajas de desempleo, cuentas públicas en orden, con inflación controlada. Todo suponía que no había problemas a la vista. Analistas prestigiados de grandes firmas de inversión pronosticaban buenas expectativas basándose en que los números reflejaban un gran crecimiento económico y obviamente buscaban participar en este auge. El dinero entraba a la región a raudales, las bolsas subían, los precios de los bienes raíces se exponenciaban y había dinero para una amplia gama de proyectos. El milagro asiático era una realidad que se podía constatar a simple vista. Todo ello hacía pensar que este boom económico continuaría por tiempo indefinido. Tanta era la bonanza que incluso los gobiernos de los países que integraban la zona tenían superávit fiscal. Todo empieza a inicios de los 90 cuando Estados Unidos venía saliendo de una crisis financiera y tenía una tasa de interés cercana a cero. De ahí que había mucho capital buscando refugio y encontró en la región asiática un lugar donde invertir y sacar el mayor provecho. Era tanta la bonanza que se invirtieron grandes capitales en proyectos cuestionables, pero todo empezó a cambiar cuando Estados Unidos empezó a subir sus tasas de interés y con ello vino un alza del dólar en relación a las divisas asiáticas, que tenían un tipo de cambio fijo, y esto hizo que las monedas de estos países perdieran competitividad, y para colmo, China en ese momento había realizado una devaluación del yuan del 30%. Como resultado, el crecimiento de las exportaciones empezó a desacelerarse, complicando la rentabilidad de un sinfín de proyectos, y por otro lado causando un déficit fiscal que llevó a un incremento de la deuda exterior y que en ese momento pasó a ser del 160% en relación a su PIB. Con estos antecedentes bastaba solo un puntillazo para develar lo que estaba pasando y poner el sistema financiero mundial de cabeza. El evento fue el 2 de julio de 1997, teniendo a Tailandia como la primera pieza que hace caer el dominó, y es que este país en 1996 ya había sido advertido por el Fondo Monetario Internacional que era inminente una crisis cambiaria, pero resultó difícil convencerles de la gravedad de los problemas en ciernes. Obviamente la advertencia no se dio a conocer al público, dado el alto riesgo de que esta medida precipitase la crisis que se estaba tratando de evitar. Además, en ese momento, el Fondo Monetario Internacional no conocía la verdadera dimensión de los problemas de Tailandia, y es que Tailandia en 1993, precisamente en Bangkok, creó todo un centro financiero internacional, y para lograrlo el gobierno suavizó las regulaciones en el mercado de capitales, introdujeron incentivos fiscales, crearon toda una industria financiera y se especializaron en préstamos de divisas, y todo este caldo de cultivo hizo crecer un problema que posteriormente estallaría. El deterioro de las carteras crediticias se incrementó cuando el dinero entrante a estos países se invirtió en proyectos que no generarían rentabilidad, generando una gran morosidad. El proceder laxo del sistema en Tailandia hizo que los préstamos fueran refinanciados una y otra vez, a pesar de que ya se sabía estos serían difíciles de pagar. Igualmente a un gran número de empresas se les prestó mucho dinero que posteriormente no pagarían. Era
una locura. La fiesta seguía, pero nadie se preguntaba quién la financiaba y cómo se pagaría. Llegó un momento en que Tailandia se quedó sin dinero para cumplir con sus acreedores internacionales, producto de que habían usado las reservas para intentar sanear su holgura financiera, y el 2 de julio anunciaron el fin de la paridad fija de su moneda, el baht, en relación con otras divisas como por ejemplo el dólar, causando con ello una enorme salida de capitales. Esto hizo que la crisis se agravara, ya que los bancos captaban en dólares y prestaban en moneda local, lo que ahora se traducía en una deuda en dólares que no tenían para pagar. Una vez que estalló la crisis en Tailandia, en julio de 1997, todos los países de Asia quedaron vulnerables y los mercados se excedieron en su reacción, considerando que si eso podía pasar en Tailandia, también sucedería en otros países de Asia que tenían los mismos problemas en diversos grados: sectores financieros y empresariales poco sólidos, elevados déficit en cuenta corriente y gravosas cargas de la deuda externa. Los acreedores retiraron sus fondos de la región y la crisis se propagó. Cuando estos países recabaron la ayuda del Fondo Monetario Internacional, inicialmente el problema más urgente era suministrarles financiamiento para resolver la crisis de liquidez originada por la repentina fuga de capitales y el desplome de las monedas, e infundir confianza a los mercados. El Fondo Monetario Internacional concedió los mayores préstamos de su historia y concertó con otros países de la región y el Grupo de los 7 el suministro de financiamiento adicional. Para considerar el efecto de las divisas, el won subcoreano pasó en un solo mes de 1.000 a 2.000 wons por dólar. Pasaron 2 meses del estallido del milagro asiático para que todos los pronósticos de crecimiento fueran totalmente adversos y tener una proyección de crecimiento entre 6 y 9% del Producto Interno Bruto, para que ahora las estimaciones fueran negativas para todos los países involucrados. El resultado fue un rescate de 120.000 millones de dólares. Corea, Indonesia, Malasia y Tailandia fueron en gran medida víctimas de su propio éxito. Ante los pujantes resultados económicos de principios de los 90, los países de Asia se negaron a creer que había problemas cuando estos surgieron, creyéndose inmunes al tipo de crisis que padeció América Latina en los años 80, ya que no tenían los elevados déficits fiscales, las gravosas cargas de la deuda pública, la acelerada expansión monetaria y los obstáculos estructurales que tenían los países de América Latina. Por el caso contrario, los países de Asia no atendieron seriamente sus incipientes problemas hasta que fue demasiado tarde. Esto me lleva a 4 reflexiones. 1. En primer lugar, la información debe ser transparente y expedita. Siempre será importante contar con la mejor información para poder evaluar las situaciones y tomar las medidas adecuadas en forma oportuna. De haber sabido el resto del mundo cuán endebles eran los sistemas financieros de estos países, algo se habría podido hacer antes. 2. El sector financiero desempeña una función crucial en todos los ciclos de auge y caída, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Los bancos deben contar con procedimientos prudenciales y de supervisión idóneos para evaluar condiciones de riesgo. 3. La liberación del mercado de capitales debe realizarse con prudencia. El problema en los países de Asia no fue que liberalizaran sus cuentas de capitales, sino que llevaron a cabo la liberación en una secuencia equivocada y de manera solo parcial. 4. El tipo de cambio fijo ha resultado un verdadero problema cuando la situación se pone difícil, y prueba de ello tenemos ya demasiados ejemplos. La frase de la semana: lo que sabemos de las crisis financieras globales es que no sabemos mucho. Paul Samuelson. Hola, soy Mauricio de Medina, espero te haya gustado este video, y si tienes algún comentario o alguna sugerencia, déjamelo saber, estaré respondiendo todos los comentarios. Por otro lado, recuerda que cada miércoles tenemos un nuevo video, así que es un buen momento para suscribirte si todavía no lo has hecho. Me despido no sin antes decir: aprende, ahorra e invierte.